Bueno, doctora María Fernanda, Pastor Mao, muy buenas noches, bienvenidos y de verdad que nos emociona y nos complace mucho tenerlos aquí con nosotros el día de hoy. Gracias, mi querido Paz, a cada persona que está aquí reunida, realmente honrada de poder estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Siempre va a ser un honor el servirle a Dios a través de mi profesión junto con Pastor Mago y tengo el privilegio de estar aquí con él. Y nada, yo sé que más allá de aprender un poco acerca del tema de apaga y conecta, el tema de las pantallas, es que ustedes se lleven hoy un concepto desde el amor y la compasión, entendiendo que no son papás perfectos, pero es importante también desaprender conductas y acciones para aprender cosas totalmente diferentes. Entonces, eso es lo que queremos transmitir en esta noche y más allá de todo lo que vamos a vivir, yo sé que Dios también está en medio de el asunto. Muchas gracias, Pastor. Bueno, muy buenas noches a todos, un gusto grande saludarles, Pastor Jorge, Pastora Caro, Mafe, qué rico estar aquí, a todos los que van a estar viendo también esto en diferentes lugares, un gusto grande. Yo en estos días estaba recordando una frase que dijo Albert Einstein, se las quiero leer porque a pesar de que no tuvo la tecnología que nosotros tenemos, como que se anticipó a varias cosas. Oigan esto, él dijo: ¿por qué esta magnífica tecnología científica que ahorra trabajo y nos hace la vida más fácil nos aporta tan poca felicidad? Y dijo: porque aún no hemos aprendido a usarla continuo. Perfecto. Un gusto estar aquí. Bueno, ya ven lo que vienen adelante. Bueno, Paz y Mafi, vamos a iniciar este panel y nosotros hicimos una serie de preguntas que estoy segura que es de todo el interés de estos padres de familia que están aquí, de nosotros como padres, y bueno, queremos empezar. Como primera pregunta, bueno, teniendo en cuenta la introducción que nosotros acabamos de hacer de lo que estuvimos hablando, que dejamos muy claro que definitivamente cada día está aumentando la cantidad de niños y de preadolescentes con teléfonos móviles y con acceso a redes sociales, y que las estadísticas nos hablan de niños que son entre los 11 y los 13 años, pero hoy vemos que también niños de 8, de 9 y de 10 años también están en este mundo de esta era digital, ¿verdad? En el mundo de las redes sociales como TikTok, como Instagram. Entonces, queremos abrir los ojos de todos estos padres que están aquí. Entonces, la pregunta: ¿por qué creen ustedes que los padres les estamos dando a nuestros hijos estos dispositivos cada vez más temprano? Y hay varias razones que nosotros pensamos. Puede ser presión social, necesidad o facilitar el cuidado de los hijos. Mi querida Mafi. Bueno, realmente esta pregunta, cuando yo la estudiaba, que hablaba con el Pastor Jorge, realmente es una realidad. Yo creo, más allá desde mi experiencia como psicóloga, obviamente también soy hija, aclaro, no soy mamá todavía, pero en medio de todo esto, a través de las consultas, los talleres y conversaciones que he tenido con papás, me he dado cuenta que existe también una frase constante que los lleva a ellos a criar realmente desde la culpa o la vergüenza, porque siempre está esa frase: no lo estoy haciendo bien. A veces me da muy duro de pronto entregarle el celular a mi hijo porque se está comportando mal, pero yo obviamente me siento agotada, me siento cansada, tengo otros roles. Y aquí puedo analizar a través del área psicológica que sí hay un factor específico que los lleva realmente a tomar la decisión de entregar un celular a un tiempo temprano. Y claramente comprendo también, y es algo que les quiero brindar a ustedes en esta noche, y es que más allá de esa presión social y de ese sentimiento de saber que de pronto no lo estoy haciendo bien como mamá, ustedes como papás realmente no tienen un catálogo o un manual que los lleva a ustedes a decir: esto es lo que me va a funcionar. Creo que cada uno tiene un instinto específico que los lleva realmente a saber qué le funciona, qué es agradable, qué es favorable realmente para sus hijos y cuál es el tiempo específico para esto. Y sé que no lo hacen con la mala intención de poder brindarles estas herramientas, pero
el momento, las responsabilidades los llevan a poderlo hacer. Claramente todo esto evoca muchas cosas y muchos niveles que afectan emocionalmente, cognitivo y conductual la parte de los niños. Y por ejemplo, a nivel cognitivo afecta mucho a los adolescentes el entregarle un celular temprano. ¿Por qué? Porque le retrasa al niño o al adolescente su manera de hablar, ya que claramente las pantallas reemplaza o sustituye que el adolescente pueda interactuar con las demás personas, y para nosotros es importante la interacción, el contacto, hablar, entender tonos, lenguajes, el poder comprender realmente gestos, las voces. Eso ayuda mucho a que él pueda desarrollar su propia motricidad. Pero también se le va a dificultar tener un pensamiento crítico. Realmente para nadie es un secreto que las pantallas, porque hasta a mí me pasa, aquí nosotros podemos encontrar todo muy fácil a través de cualquier plataforma. Todo en esta pantalla está totalmente prediseñado. Un niño no entiende qué es un Instagram, qué es un TikTok, qué es Snapchat, como decía la pastora Carolina. Nosotros sí, como adultos, y aún así todavía nos cuesta mucho. Entonces eso quiere decir que un niño no tiene todavía la corteza prefrontal tan desarrollada para poder entender qué es bueno, qué es lo que realmente le va a necesitar, primero para poder diseñar ensayos, lecturas, y cuando esa área no está totalmente diseñada, claramente necesita ayuda y apoyo de los padres. En esta parte también, en el área conductual, afecta bastante, ya que se le va a dificultar al adolescente tener ese espacio para tolerar la frustración. Hoy en día mis consultas están llenas de padres de familias que llegan: doctora, no sé qué hacer con mi hijo porque es intolerable a las cosas que yo le hago saber que está mal, patalea, me grita, está grosero, todo el tiempo me quiere quitar el celular. Y es que hoy los niños digitalmente esto es inmediato. Entonces es como de qué manera también uno puede identificar estas señales que hablan de todas las formas. Si esto lo lleva a tener una conducta impulsiva, es agresivo, y esto realmente convierte a que no pueda establecer un contacto emocional, pueda tener una regulación emocional sana, esto de verdad es una señal que nos lleva a analizar, ¿de verdad es el tiempo adecuado para que mi hijo pueda tener este celular? Si hay conductas que me llevan a mí a decir, no está sano totalmente, para enfocarlo a que pueda tener una red social, porque no sabe de pronto establecer límites, le cuesta un poco regular sus emociones porque la pantalla reemplaza lo que en el momento él quiere transmitir, sentir, y en todo esto también hay una ausencia en parte de familia, pero claramente más allá de juzgar hay que experimentar o observar los contextos familiares también para uno poder decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pastor. Bueno, yo lo primero que tendría que decir hoy es que nosotros tenemos un punto a favor muy grande cuando observamos este escenario desde la fe. Porque la fe te abre el 180 grados que no ves, ¿verdad? Y ese escenario que no ves te lo muestra Dios. El problema es cuando alguien considera que la Biblia no es tan actual como para tener una respuesta para esta necesidad. Y resulta que Dios tiene una respuesta para todas las necesidades. Lamentablemente la buscamos en otra parte. Déjenme darles un verso muy interesante que creo que va muy acorde, y es lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:18. Dijo así: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Si yo leo este texto desde este escenario del que estamos hablando ahora, lo primero que tengo que entender es que detrás de todo lo que nuestros niños y jóvenes ven hay alguien y hay algo. Y realmente no siempre es con la motivación que nos lo muestran.
por lo general hay algo detrás que con el pasar del tiempo lo vas descubriendo, cuál fue la motivación por la cual lo hicieron. Yo hablaría en esta pregunta de 3 factores, y yo sí creo que el factor de la presión social, que finalmente no aparece por las redes. Yo viví la presión social y me imagino que ustedes en algún momento también la vivieron. En mi tiempo la presión social no era por un celular, pero era por otras cosas. Y mi discusión con padres, yo muchas veces oía a mi mamá decir, pues aquí no, pero mi amigo sí y el otro sí. Por ejemplo, una presión social muy simple. Yo quería irme a quedar a dormir en la casa de un amigo. No se va porque, pero todos van, usted no. No sé si oyeron eso en casa, yo lo oí mucho. Yo oí mucho a mi madre decir, aquí no, aquí es así. Y siempre hubo un límite, siempre, a pesar de la presión social que existía. Así que yo sí creo que la presión social no la maneja mis hijos, la maneja usted. Ellos no ponen el límite lo pongo yo. El asunto es que hoy yo sí creo que de alguna manera los chicos han terminado poniendo los límites en casa. Y el padre, por no querer lastimarlo, presionarlo y que de alguna manera sienta que le hacen algún bullying en su colegio, terminaron cediendo a esta presión social. Yo recuerdo que cuando mis hijos estaban más o menos entre los 12, 13, 14, Facebook se estaba volviendo muy famoso. En ese momento todas las generaciones estaban ahí. Hoy no, hoy el chico entre los 14 y más o menos hasta los 30 no tiene Facebook. Facebook es un escenario para la gente de la edad que ustedes tienen, pero usted no encuentra un peladito de 15, 16 años ahí está la gente de 35, 40 para arriba, ¿ok? En ese tiempo no, cuando Facebook sale, todo el mundo quería tener. Yo le dije a mis hijos, no. El asunto es que en mi tiempo a mí me decían no y usted se callaba. En este tiempo no, tú dices no y tu hijo te va a preguntar ¿por qué no? Y tú tienes que tener una respuesta. Y tu respuesta no puede ser porque el diablo, no, esa no es la respuesta, porque esa para mí es la respuesta más irresponsable que existe, en decirle desde nuestra fe a un niño porque el diablo, ¿no? Porque yo siento la misma respuesta que era como la amenaza que a mí me hacían mis padres cuando yo hacía algo malo: la mano peluda te va a agarrar, y ellos nunca vieron a la mano peluda. Así que hay padres hablando del diablo y nunca lo han visto, y de pronto ni está ahí. Pero yo creo que siempre habrá una respuesta. Y si hay una respuesta clara, yo me senté con mis hijos y les expliqué por qué Facebook no, y nunca lo tuvieron. Y todos sus amigos lo tenían. Ellos nunca pelearon por ese asunto. ¿Por qué? Porque hubo una respuesta. No hubo una prohibición, hubo una respuesta con razones muy claras. Así que la presión social es clara. Y si ustedes leen Romanos capítulo 12, verso 2, habla de la presión social. Dice, sin embargo, dice la primera frase nomás: no vivan según el modelo de este mundo. Otra versión dice, no imiten sus costumbres. Y otra versión dice, no vivan según sus criterios. O sea que hoy hay muchos criterios, ustedes tienen uno. Si alguien cree en Dios, debe tener un criterio bíblico. Si tú tienes fe, tu criterio está apoyado en lo que Dios dijo, porque si no, pues de pronto estoy equivocado. Pero si mi fe es bíblica y tengo una cosmovisión bíblica, mi criterio es bíblico. Y puedo abrir una discusión en cualquier lugar y en cualquier escenario desde la Biblia. Romanos capítulo 2 me da la respuesta. Me dice, hay un criterio que maneja este mundo, ¿cuál es el suyo? El otro factor, yo creo que es por comodidad o necesidad. Yo sí creo, porque creo que de alguna manera el teléfono se ha vuelto la forma más fácil de poner una niñera al niño para que no moleste. Y eso lo vemos en todas partes. Yo en cualquier lugar, usted ve al niño llorando y toma el celular y ya dejó de llorar. Y el padre no dimensiona todavía que esa no es la niñera. Y yo creo que por comodidad y por necesidad, claro que sí, ese es un factor que hoy definitivamente afecta al padre que no sabe qué hacer. El no saber qué hacer cree que la manera de calmarlo es entregándole el teléfono para que se calme. Y se calma. No, realmente no se calma. Realmente no se calma, porque si se calmara no sería un problema después. Porque si yo lo entrego para que se calme, después no se convertiría en tu problema. Entonces lo que le entregué fue un problema. Ahora, si yo lo pensara mejor, yo leería, por ejemplo, Deuteronomio 6, que sigue siendo tan actual como cualquier libro hoy. Si un padre pregunta a Dios, ¿qué hago? Deuteronomio 6 le dice qué hacer. Y oigan esto, dice el versículo 6: grábate en el corazón estas palabras. ¿Cuáles? Bueno, las de la Biblia. Dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos.
usted verá cómo busca la forma para inculcárselas, porque aquí no dice cómo, cada cual encontrará la forma de hacerlo, pero está diciendo que tú lo puedes inculcar. Quiere decir que si la palabra de Dios se puede inculcar en el corazón de sus hijos y en el corazón suyo, usted puede, en el corazón de sus hijos inculca cualquier cosa. De hecho, le están inculcando algo. Si yo me quedo callado y no hago esto, algo le están inculcando. Y finalmente termina diciendo, dilo, habla cuando estés en la casa, cuando estés fuera de la casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Pero para esto necesitas tiempo. Es el tiempo que no estás dispuesto a dar, por eso entregas un teléfono. Para mí el padre que entrega un teléfono a un niño para calmarlo, no está dispuesto a darle su tiempo, porque lo que el niño le está pidiendo es tiempo por diseño natural. Ahora, si ustedes leen, por ejemplo, Mateo 19:14, es supremamente actual para esto. Dice así: Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Pero uno por naturaleza no va a ir. Yo creo que el padre tiene que llevarlo, pero tienes dos opciones: o le provocas que vaya o le impides que vaya. Y yo creo que cuando un padre trata de solucionar una necesidad de una manera muy facilista y entrega un teléfono, está generando una necesidad mayor que la que el momento le está dando. El tercer factor para mí es es la falta de conciencia del peligro. Y para mí ese es el más fuerte: la falta de conciencia del peligro. Porque aunque no solo los teléfonos, yo pienso que todo lo que tiene que ver con lo digital y ahora la inteligencia artificial y demás aparece para facilitarle la vida. Para eso apareció, ¿verdad? Pero finalmente es como un cuchillo. Un cuchillo en la mano de un chef en la cocina es extraordinario, pero póngaselo en la mano a un ladrón a las 11 de la noche en una calle. Listo, el problema no es el cuchillo, el problema es quién tiene el cuchillo. Ya, ese es todo el asunto. Y para mí el teléfono es lo mismo. Nosotros manejamos una iglesia virtual que está en 50 naciones y yo aprendí a usar el teléfono para trabajar de esa manera, y he escuchado y he visto a cientos de personas siendo bendecidas a través de ese teléfono, porque el cuchillo se utilizó para preparar un buen plato de comida. Así que, ¿de qué manera ese aparato se vuelve tan peligroso que no tengo la conciencia? Porque para mí es conciencia. El pastor Jorge lo dijo ahorita de manera muy práctica con el carro. ¿Por qué no se lo entregas? Porque es peligroso. Pero entonces no tiene el padre conciencia de que su teléfono es peligroso, por eso lo entrega. Porque si supiera que es veneno y es peligro para la mente de su hijo y todo el daño que le hace, no lo entregaría. Simplemente no lo entrega. Si a usted le entregan un vaso de agua con una gotica de arsénico para que su hijo se lo tome, no se lo toma porque es veneno. Ahora, cuando yo soy consciente del daño que hace eso, entonces simplemente digo, no lo voy a entregar ahora, y lo entregaría de alguna forma, ¿saben? Porque yo les traigo un método. El método es el método PES. El método PES, con esto termino mi respuesta. PES no con Z, sino con S. ¿Por qué le entregarías un teléfono a tu hijo? ¿Y cuál sería el asunto? Yo lo resumiría en un método. El método PES. La P de propósito. Debe tener un propósito por el cual lo entregas. Que no sea la niñera, propósito equivocado. Los padres deberíamos de hacernos la pregunta: ¿cuál es el propósito de entregar esto? ¿Por qué creen ustedes que en más de 75 países del mundo prohibieron el teléfono en las escuelas para los niños? ¿Por qué creen? Ok, si buscan la lectura y se dan cuenta por qué razón los países están prohibiendo los teléfonos en las escuelas a los niños, llegarían a una conclusión muy clara. Así que la primera, en mi modelo sería P, propósito. La E, entendimiento. Porque el que necesita entendimiento no es mi hijo, el que necesita entendimiento soy yo. Porque él no lo va a comprar, él no lo va a buscar, pero si yo tengo entendimiento lo entregaría. Y finalmente, la S de supervisión. Propósito, entendimiento, supervisión. Si entregaste eso a tu hijo, supervísalo. ¿Por qué? No lo compró él. Saben que en mi tiempo, en mi casa, mi mamá prohibía que le echáramos llave al cuarto. Y cuando yo le echaba llave al cuarto, mi mamá decía: esta es mi casa y yo entro donde yo quiera, así que me deja todo abierto. Y hoy cualquiera diría: me está invadiendo la intimidad. Bueno, no me hizo daño, me cuidó muchísimo que mi mamá pudiera entrar a mi habitación y supervisar. A mí me cuidó de no caer en las drogas, ¿saben? Porque ella entraba a mi cuarto y revisaba absolutamente. Si yo quería guardar algo, era
el último lugar en donde yo escondería algo sería mi habitación. ¿Por qué? Porque esa señora tenía el control de ella. Pues déjeme decirle que en las habitaciones de las casas de sus hijos sigue pasando exactamente lo mismo. Y si hay un niño allí, faltó una cosa: usted entregó algo y no supervisó. Eso está muy bueno, ¿cierto? Yo le agregaría a lo que nos contaba el pastor con respecto a los colegios. Hay un artículo, no es un artículo, es una entrevista en el New York Times que se la hacen a Bill Gates. Y Bill Gates dijo que él no le entregó dispositivos móviles a sus hijos hasta que cumplieron 16 años. Así es. Y si empezamos a buscar, también hay un estudio que se hizo con todos los grandes ejecutivos de Silicon Valley en Estados Unidos. Silicon Valley es el lugar donde se desarrollan todo el tema que tiene que ver con aplicaciones, con todo lo que es Instagram, Facebook, todo lo que nosotros tenemos descargado en nuestros celulares, todo lo crean allá. Y los ejecutivos de allá también en las escuelas y a sus hijos le tienen prohibido tener dispositivos móviles hasta los 14, 15 años. Miren, Instagram, Snapchat, TikTok, cuando nosotros le vamos a abrir cuentas o cuando nuestros hijos quieren abrir cuentas, ellos necesitan decir qué edad tienen. Y esas aplicaciones están creadas para que menores de 13 años no puedan ingresar a ellas. Entonces empecemos a pensar solamente en una cosa. Si yo a mi hijo menor de 13 años le abrí una cuenta en TikTok, lo primero que lo estoy poniendo a él es a mentir. Estoy enseñando a mentir. Entonces ya desde ahí yo empiezo a mirar, por ejemplo, este método PES, que tiene mucho que ver con la segunda pregunta. La segunda pregunta, pues ya con todo lo que nos han contado, creo que nos quedan muchas cosas ya más claras. Pero hay una reflexión que traemos nosotros y dice, entreguémosle a nuestros hijos un dispositivo que es una herramienta tan poderosa solamente cuando podamos invertir tiempo en enseñarles a usarla de manera responsable. Creo que una de las grandes preguntas que tenemos todos los que estamos aquí es, ¿en qué momento? ¿Cuándo? ¿A qué edad? No hay nadie que está de acuerdo. Hay gente que dice a los 12, hay gente que dice a los 13. Hay un psicólogo español, muy bueno por cierto, que habla de los 16. Entonces, Mafe, Pastor Mao, ¿cuál es el tiempo? ¿Saben lo chévere de esto? Que lo estamos mirando desde las dos perspectivas. Y eso nos va a ayudar mucho, de verdad. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el momento? Doctora. Bueno, Paz, antes de responder a qué edad, yo les traigo de verdad un mensaje porque me resonó mucho en el corazón eso que compartió el pastor Mauricio, que no es como entregar un aparato en el momento, sino lo que conlleva eso a largo plazo y a mediano, porque el problema se puede resolver en unos minutos, pero el problema va a ser mucho más grande por las consecuencias que atraviesa todo esto. Y yo acá anoté una frase con respecto a la segunda pregunta, que dice, la tecnología llegó para quedarse. El cerebro y el corazón de los niños, aunque la tecnología avance, van ellos a necesitar lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Contacto humano, tiempo de calidad, aprender a regular sus emociones, experiencias reales y seguridad afectiva. ¿Y por qué les hablo hoy de esto? Porque hay algo que muchas veces no se habla y es de la dopamina. No sé si la han escuchado, pero hoy en día estamos adictos a la dopamina, que es un neurotransmisor que prácticamente nos lleva a nosotros a toda la estimulación inmediata, todo lo queremos rápido, porque estamos adictos. De hecho, les abro mi corazón. Cuando el año pasado yo viví una experiencia bastante fuerte que me enseñó y me llevó a usar de manera adecuada mis redes sociales. Y entendí tanto en esa experiencia que uno debe aprender, aún siendo adulto, a tener muchos autocuidados, muchos límites en nuestra salud emocional y mental. ¿Por qué? Porque ustedes pueden entrar a TikTok o pueden entrar a Instagram y es algo que la mente se acondiciona a ese momento de placer. Entonces entramos y decimos, no, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, y es una cosa que
llega un contenido, llega otro y gente que obviamente no conocemos. Entonces, hoy yo les hago esa pregunta. Si a nosotros nos pasa, ¿cómo no le puede pasar a un adolescente o a un niño de querer consumir tanto y quiero más y quiero más? Y no solamente el tema de las pantallas, sino el tema de los videojuegos. También pasa igual, ese querer anhelar esa recompensa, anhelar esa adrenalina, esa adicción, hace que la dopamina claramente se active mucho más. Entonces, estamos en una sociedad que nos hemos convertido en seres adictos a la dopamina. Adictos, totalmente adictos. Entonces, hoy quiero una cosa, pero no me siento suficiente porque mañana también quiero otra, porque este pantalón negro no me pareció y mañana quiero otro mejor. Y estamos así. Y con los hijos pasa igual. Hoy recibí por lo menos en la mañana una consulta que yo sé que fue de Dios. Llegó un papá al trabajo y me dijo, doctora, yo realmente no sé qué hacer porque yo tengo a mi niña y tiene 2 añitos, pero todo el tiempo quiere estar con el celular, viendo juegos, viendo esto, viendo lo otro. Y yo le dije, ¿qué es lo mejor para ti? O cómo realmente es tu escenario para tú prohibirte de pronto a limitarte a que de pronto no pueda tener ese acceso a, o de pronto pedírtelo. Él me dijo, no, lo que pasa es que yo trabajo desde mi casa y claramente todo es digital, estoy en el computador. Y yo, ok, lo que nosotros modelamos es el reflejo que claramente nuestros hijos, ustedes que son papás, lo ven. Pero aquí hay un punto importante. Y ya ahí sí conecto con la segunda pregunta que nos acaba de decir el pastor Jorge. Y es que estadísticamente nos refieren que los niños tienen unos desarrollos importantes que son 3 etapas. Quiere decir que de 0 a 2 años no es recomendable que los niños no vean televisión, ni celular, ni tablets, ni pantallas. ¿Por qué? Porque son niños que no tienen su cerebro totalmente desarrollado para poder adquirir toda esta sobreestimulación, esa hiperconectividad que nosotros como adultos estamos enlazados en esto. Un niño nació y en esa etapa está realmente para observar, para escuchar esa voz de mamá, ese tiempo de papá. Esa es su etapa. De 2 años a 5 años, según las estadísticas, dicen que máximo 1 hora al día, pero se pueden crear contenidos educativos limitados con cantos o con juegos con la supervisión de papá. Pero aquí abro un paréntesis. Si un papá es ausente, ¿cómo va a tener realmente ese espacio limitado para estar pendiente y observar qué ve su hijo? Y sé que esto es un poco difícil por temas de trabajo, por el contexto en el que se maneja, pero si yo no estoy presente en ese momento, yo creo que la respuesta se contesta sola. No puede tener un acceso al tema del internet porque no lo puedo supervisar. Y de 6 años a 12 años, aquí refieren a través de la psiquiatra Mariana Estapé que se le puede permitir un poco más en esta etapa, pero estableciendo algunos límites saludables, limitados al tema del uso de redes sociales. Ahora, vuelvo también al principio, si realmente en esa etapa donde está a flor de piel el tema de aprender realmente a conocer esa identidad como persona, qué es lo que realmente le gusta al adolescente en ese momento. Y bueno, ustedes, Paz, que están sus hijos en el colegio, esa es una etapa donde el adolescente absorbe todo, es una esponja. Entonces todo el tiempo es, si mi amigo está con la tablet, yo también quiero una. Si tiene el pelo corto, ay mami, yo también quiero una. Porque es lo que están observando. Entonces esa identidad los lleva a mirar todo lo que está en su entorno y ese entorno se vuelve influenciable. De hecho, el pastor Mau ayer colocó una imagen que estoy totalmente de acuerdo y es que dice que el entorno influye mucho y sí influye demasiado. Entonces, creo que no hay una edad específica realmente para poder entregarle a los hijos esto, pero al momento de hacerlo, observen realmente si emocionalmente hablando y si su entorno de salud mental
está adecuado en el niño para recibir un celular, tiene todo el derecho como papá de poderlo hacer. Y esto, abro paréntesis, un ejemplo, analizar y observar si el niño de verdad sabe expresar cómo se siente, qué piensa, si realmente sabe limitarse a esto y decir, no papi, ya yo no quiero más, quiero tener tiempo contigo, porque sabe que papá tiene un límite con él. Pero si estos límites realmente no son adecuados y no le permite al papá el poder observar que su hijo está listo, por salud mental, espiritual y emocional, no se lo entregue. De verdad que el desarrollo cognitivo es bastante fuerte, todas las consecuencias que acarrea todo esto a largo plazo. Yo lo primero que diría, y no me puse de acuerdo con Mafe, pero pensé que debe haber una señal y un padre antes de entregarle un teléfono a su hijo, sin importar cuál sea la edad, teniendo en cuenta esas etapas, si el padre está adicto al celular, ni se le ocurre entregárselo a su hijo. El primero que tiene que darse cuenta si es un adicto eres tú. Y la verdad es más fácil de lo que usted se imagina, porque el mismo teléfono te dice qué tan adicto estás. Imagínese que los estudios dicen que usted no debería pasar más de 2 horas frente a una pantalla. Y todos los teléfonos usted puede revisar en configuración cuánto tiempo pasa en la pantalla. Si usted pasa más de 2 horas y media frente al teléfono diario, usted está exponiéndose a tener un problema mental. A menos de que usted trabaje con él. Estoy diciendo otra cosa, ¿no? Porque de pronto hay gente que ese es su tema, su elemento de trabajo. Pero si yo soy un adicto, si uno mismo dice, yo no puedo soltar esta parte. ¿Y saben que es muy fácil darse cuenta si usted es adicto? Trate de vivir un día sin él. Y si no puede vivir sin él, creo que estás adicto. Y si usted está adicto, no lo entregue, primero sánese. Y luego de que usted esté sano, usted va a poder decirle a él. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿cómo le regulas el teléfono a tu hijo si tú mismo no puedes regulártelo? Esa sería la primera. Yo creo que hay varias señales allí, y me apoyo primero en lo que está diciendo la doctora Mafe. Y yo creo que deberían de haber señales que me permiten entender que está preparado desde la fe. La primera señal es la intimidad con Dios. ¿Saben dónde comienza la intimidad con Dios? En Mateo 6:6, donde comienza el manejo del teléfono. Dice, entra en tu habitación y cierra la puerta. ¿Sabe cuál era el castigo en mi tiempo? En mi tiempo, cuando yo era niño, mi castigo era no sales. Yo no sé si hoy las mamás estarán castigando al niño con que no salga. No, no tienen que salir. El castigo para el niño hoy es salga. Porque cuando él ya entró a la habitación, usted le dijo no sale, él está afuera hace rato. De hecho, pasa más tiempo afuera que en casa. Así que Mateo capítulo 6 dice, entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con tu padre. O sea que la primera señal es que si yo logro llevar a mi hijo a una intimidad con Dios, quizás pueda ser la primera señal para entregarle un teléfono, porque en este momento el primero es Dios en su corazón. La segunda señal tendría que ver con madurez emocional. Y me pegó lo que la doctora Mafe está diciendo, porque ¿de qué manera mis hijos manejan una frustración? Porque ahí está enfocado todo el tema, ¿no? El asunto es que termino entregando por no manejarla, por no saber cómo manejarla o por no enfrentarla. Proverbios 25:28 dice así, oigan esto: como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Una de las buenas señales para entregarle un teléfono a un niño es que tanto dominio propio tiene. La tercera señal sería responsabilidad. No tanto la responsabilidad del niño que deba tenerla, sino la mía. Ahora, responsabilidad, realmente el hijo tuyo cumple las tareas que le pones. Es muy fácil que uno se dé cuenta si su hijo logró ser responsable o no. La otra señal sería, y esta es la última, confianza y comunicación. Confianza y comunicación. Porque es que no importa cuántos teléfonos aparezcan y no importa si mañana nos hablamos a través de un holograma, no importa. No importa cómo nos vayamos a hablar pasado mañana, eso no interesa. El problema no es ese. El problema es qué tanta confianza generamos tú y yo. Y para tener confianza necesitas tiempo, necesitas pasar un rato con tus hijos. Le decía yo al pastor Jorge que me encontré este libro en un aeropuerto. A mí me gusta mucho comprar este tipo de literatura que, aunque no es cristiana, este libro se llama Minimalismo Digital. Y me gustó mucho porque dice, en defensa de la atención en un mundo ruidoso. Cada día hay más ruido. Aquí hay algunos elementos interesantes y ellos hablan de una cosa que es muy simple, lo llaman así:
una semana, un día para un descanso digital. Entonces, si tengo la capacidad de decirle a mis hijos un día, con los que vives en tu casa, adolescentes, el lunes no hay teléfono para nadie en esta casa. Chao, lo guardamos en el closet y vamos a ver qué hacemos. Inténtelo a ver qué pasa. Si se quedan mirando de las caras y no saben de qué hablar, hay un problema, seguro. Y a mí me sorprende siempre que llegamos a esos restaurantes con mi esposa y yo le digo, mira esa familia de allá, están sentados la familia, el padre, la mamá y los 3 hijos y los 5 están metidos en el aparato. Yo digo, ¿para qué salen a comer? Quédese en la casa, pues usted va a salir a una mesa y se va a sentar y va a tener el aparato ahí. Nuestro ejercicio con mi esposa siempre que hemos salido con nuestros hijos y que los teníamos era, vamos a almorzar, todo el mundo pone el teléfono en esta bolsa, hasta luego. Chao, se fue, vamos a almorzar, vamos a reunirnos juntos, no se permite el teléfono en la mesa. Y los primeros que lo soltamos éramos nosotros, porque si uno no lo suelta, no creo que le pueda decir a su hijo que lo suelte. Creo que hay métodos en eso, sí, creo que sí. Creo que usted le puede entregar a su hijo un teléfono como para que comience a relacionarse, pero sin internet. Sí, como para que lo disfrute un ratico sin el internet. Sí, pues sí, un niño no sabe ni siquiera qué es eso, ¿no? Yo creo que sí debería de retrasar el uso de redes sociales con lo simple, con lo que dijo el pastor Jorge ahorita, lo tienes todo. Si tu hijo dice, ábreme la red social, pero tienes que poner aquí que soy mayor de edad, y usted lo hace, perdón que diga esto, usted acaba de entregar a su hijo en bandeja de plata al diablo. Así de sencillo, visto desde el punto de vista espiritual, por supuesto. Para un padre natural eso no es nada, pero después toca, eso nos pasa la factura. Y finalmente, ponga reglas y aprenda, hay un elemento que se llama control parental. Cuando mis hijos comenzaron a usar eso, yo comencé a buscar y alguien me habló de eso, ¿cómo funciona eso? Y comencé a buscar que tenía una manera de controlarlo, aunque yo no estuviera presente ahí con él en un momento. Hoy hay más formas de controlar. El padre que no controla es porque no investiga que existen algunas formas para tener un control sobre el teléfono que le entregué. Así que mida las señales, y puede ser los 10, 11, 12 y las etapas, porque si yo voy en contra de esa etapa, eso no va a cambiar. El mundo puede cambiar, la tecnología puede cambiar, las finanzas pueden cambiar, la comunicación puede cambiar, el diseño del ser humano no, sigue siendo el mismo, las etapas son iguales. Y si yo me vuelvo a esa etapa, yo estoy volándome por principio de diseño, voy a tener un problema cuando lo entregue. Definitivamente todo es cuestión de límites, ¿verdad? Y como estamos hablando de límites, vamos a esta tercera pregunta. Si tu hijo llega y te dice, papá, mamá, ¿puedo dormir con mi teléfono en la habitación? Yo quiero, doctora Mafe y pastor, que desde sus puntos de vista nos den razones convincentes a nosotros como padres para responderle esa pregunta a nuestros hijos. ¿Cuál debe ser la respuesta? Ajá. Realmente el límite cuesta mucho, hasta para uno. O sea, el límite duele, cuesta bastante, pero es una forma de autocuidado. Entonces creo que cuando uno aprende a elegirse también desde esa área espiritual, en cómo fuimos diseñados y creados por Dios, y lo lleva uno a ese plano, como hablaba Pastor Mauricio, ya hay cosas que no cuestan tanto porque uno entiende que si está diseñado de esa forma, hay autocuidados necesarios para el tema de la salud mental y espiritual. Entonces creo que dormir sin celular cerca no es una regla rígida, es una forma de autocuidarse. Entonces, elegir proteger nuestra mente o modelar con ejemplo o recuperar espacios importantes ayuda a que la familia descanse, el cerebro descanse. Y creo que un argumento muy convincente en este tiempo es aprender a recuperar lo que en ese momento necesitan realmente como hogar, manifestarse en ese espacio. Yo creo que un celular también reemplaza muchos tiempos de calidad y si si la habitación está diseñada para descansar, al momento de limitarse, creo que ese sería el escenario perfecto para conversar, para dar un abrazo, para estar presentes, porque a través de este celular estamos muy estimulados todo el tiempo y hay muchos efectos negativos también en eso. Estadísticamente, hablando desde la parte de psiquiatría, cuando nosotros vamos a dormirnos, y también le pasa a un niño, cuando vamos a tratar de descansar,
Aquí en mi iPhone, por ejemplo, está totalmente diseñado para que las pantallas azules cambien a cálido. No sé si lo han visto. Y eso ayuda mucho a tema visual para que la vista y el cerebro descanse y entre en ese apagón totalmente para que la mente entienda de que ya va a entrar en un receso, en un descanso, pero recomiendan siempre descansar 1 hora antes del celular, pero no, a veces los niños quieren estar jugando, estar pendiente y eso hace que la mente se sobreestimule, no descansan, amanecen irritados, con mal genio, amargados, entonces empiezan las quejas también de los papás. Pero ¿y por qué? ¿Por qué te levantaste de esa forma? Claro, porque en la habitación hay un dispositivo que no se puede permitir. Entonces, las reglas saludables o los límites saludables se deben implementar en esto. Si yo amo a mi hijo, lo amo quitándole esto en las noches, porque sé que su sueño le va a permitir tener una etapa de desarrollo saludable, tanto en su mente, también en el área espiritual y también emocional. Entonces, creo que hay límites muy puntuales que hay que comenzar a trabajar en esa área. Sí, hace unos años tuve la oportunidad de reunirme con 2 científicos en República Dominicana. Estos son científicos cristianos que se han encargado de estudiar razones por las cuales no deberíamos hacer cosas como esta, ¿no? Como dormir con un teléfono. Y ellos comenzaron a hablarme de las implicaciones del sueño en la vida física y en la vida espiritual. Yo cometí ese error, yo dormía con teléfono en mi habitación y tuve que ser consciente del error y del daño que tenía encima. Porque un día un médico me dijo, usted tiene que dormir, usted tiene que descansar. Yo, no, pues yo descanso, yo duermo muy bien, con 4 horas que duerma está perfecto. Luego me dijo, no, le vamos a demostrar científicamente que está matando. Y cuando me hice consciente de eso, dije, ¿cómo así? Ok, ¿qué tengo que hacer para dormir? Entonces me demostraron con razones lógicas por qué tenía que sacar el teléfono de mi habitación. Y me dijeron la contaminación electrónica que tiene una habitación, no solamente el teléfono, el televisor y otras cosas más que nos contaminan. Y aparte me hicieron entender qué fue lo que hizo Dios para crear a Eva cuando sacó la costilla de Adán. ¿Qué le hizo a Adán? ¿Le hizo qué, perdón? ¿Caer en un qué? ¿En un qué? ¿Caer en un qué? Diga conmigo, sueño profundo. A ver, un momento, señoras, ustedes salieron del sueño de un hombre. Las revelaciones más grandes en la Biblia, aun cuando Jesús iba a nacer, fue a través de un sueño. O sea que Dios habla a través de los sueños. Quiere decir que si el enemigo logra quitarte el sueño, no vas a oír a Dios hablarte. El día que entendí eso fui libre. Entonces el daño que nos hace mentalmente, físicamente, a todos nosotros, no solo a nuestros hijos, a todos nosotros. Muéstrele a un hijo suyo lo que pasa cuando un teléfono se quema en una habitación. Solamente vea un video de eso, que hay miles. Hay cientos de personas que se han quemado porque dejaron el teléfono conectado al lado de su cama y se quemaron. O sea que no solamente es que te quita el sueño, es que es súper peligroso. Puede hacer un daño muy grave en tu casa. O sea, son cosas que hoy están sucediendo. No es algo que nos inventamos y que decimos que no funcione. Porque aparte, si yo entiendo científicamente lo que pasa cuando cierro mis ojos y lo último que vi fue el teléfono y sé lo que está pasando dentro de mí y me hago consciente de eso y simplemente tomo una decisión. Yo después de tomar decisiones, en 3 meses estoy descansando mejor. Y alguien me diría, ¿le valió la pena sacar el teléfono? Claro que sí, lo hubiera sabido. Bueno, sí lo sabía, pero no lo sabía. Hay mucha gente que sabe cosas y no las entendemos. Sé algo, lo leo, me lo dicen, pero no lo entiendo. Hasta el día que te afecta. El día que te afecta, el día que te daña, lo entiendes. No lo entendiste por revelación, lo entendiste por trituración. Y el que no entiende por trituración, luego lo entiende por pulverización, pero el que lo va a entender, lo va a entender. Entonces, si a mí ya me dijeron que me quita el sueño, ¿para qué me va a explotar el teléfono en la cara? Pues déjelo allá por otra parte, porque finalmente la mayoría de los que están aquí, yo tengo 52 años, pero sé que la mayoría de los que están aquí, ustedes no durmieron como duermen los chicos de hoy. O de los que están aquí más o menos de los 40, 30 y pico para arriba, dígame si lo último que usted veía en la noche era una pantalla, un teléfono. No existían. Y solamente es que usted se dé cuenta del comportamiento de muchos chicos hoy, que no es otra cosa sino falta de descanso.
Fácil de encontrarlo. Es que mi hijo mire cómo está, ¿por qué no lo pone a descansar un poco más? No quiere dormir. No quiere dormir, no, usted no lo deja. Pero si usted pusiera ciertos límites al respecto en su casa, seguramente le daría mejor descanso a su familia. Y si peleamos por nuestra familia, es una muy buena razón para decir, vamos a descansar. Así que creo que tendría que ver con eso, no con el sueño. Déjame leer solo un verso, perdón. Oigan esto. 1 Corintios 6:12 dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ya. Listo. Estamos hablando de paternidad digital y el objetivo que tenemos con esta charla que estamos teniendo con nuestros invitados no es solamente plantear el problema, sino también generar las soluciones, que es lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Y definitivamente Dios es especialista en convertir todo lo malo en bueno. Y el pastor nos regalaba una palabra en Deuteronomio 6, ¿verdad? Que decía, grábate estas palabras y háblaselas a tus hijos. Estamos hablando de la palabra de Dios. Miren, nosotros podemos pararnos aquí y decirles, les tenemos la solución. Y la solución es, no entregue celular, no permita que sus hijos abran redes sociales, coloque controles parentales, mejor dicho, castigue a sus hijos, regáñelos, disciplínelos. Pero definitivamente ese no es el derecho de las cosas. La palabra dice, háblale a tus hijos. Por eso estamos aquí. Vamos a hablarle a nuestros hijos y a conectarnos con ellos. Y eso nos lleva a la cuarta pregunta. Así es. Bueno, queremos esta pregunta mirarla desde ejemplos. ¿Por qué? Porque en los ejemplos nosotros nos identificamos y sabemos que entendemos algo, que no estamos solos, ¿sí? Que lo que nos está pasando a nosotros también le pasó a alguien más. Sí. Y quiero hablar de dos ejemplos. El primero de ellos, soy padre de un adolescente y lo descubrí viendo pornografía en su celular a altas horas de la noche. El otro ejemplo también es, me di cuenta que mi hija está conversando con un muchacho que no solamente le dice cosas bonitas y lo que quiere escuchar, sino que le pidió unas fotos desnudas y ella se las envió. Entonces, ¿qué hago? Es la pregunta. ¿Lo castigo? ¿Le quito su celular? ¿Cuál es la reacción correcta que debo tener? ¿Corregir a través del castigo o conectar y corregir? Bueno, hoy les voy a abrir mi corazón porque hoy les voy a contestar no como psicóloga, sino como hija. Yo crecí en un hogar disfuncional, pero entendí tanto los roles de mi papá y de mi mamá que hoy en día a mis 29 años les agradezco tanto la manera como me educaron, porque el amor que yo vi en sus ojos al modelar ese ejemplo de corrección es lo que me lleva a mí a sostener que el amor corrige, el hablar corrige, y a mis 29 años nunca supe realmente que mis papás a mí me pegaron. Entendí que su amor, su palabra, su ternura me hicieron realmente la mujer que hoy soy. Y sé que las correcciones en los hogares son totalmente diferentes, porque yo lo veo con mi hermanito. Es una generación totalmente distinta. A mi hermanito sí le pegaron bastante, porque sí fue bastante rebelde, pero yo entendía, no sé si les pasaba o les pasó a ustedes, pastores, pero a mí me veía mi papá con los ojos y yo decía, es un fajón. O sea, era un nivel de respeto que yo hoy en día me pasa. Yo estoy casada y todo, pero yo veo a mi papá y mi papá me habla y yo digo, wow, o sea, no hay necesidad de violencia, no hay necesidad de faltarme el respeto, porque entiendo que ese escenario que él creó para educarme o hacerme ver las cosas lo llevó a enseñarme y a mostrarme qué estaba bien y qué estaba mal. De hecho, en mi casa claramente pasó también esas situaciones, con mi hermanito, conmigo, pero a nivel psicológico ahora sí hay un trasfondo, y es qué busca el adolescente a través de todo esto que de pronto maneja en sus redes sociales o en una conversación con un amigo. Validación emocional, aprobación, tratar de encajar, de mirar si realmente eso que ve mi compañero
es adecuado, yo también lo quiero ver, o de pronto yo anhelo el de pronto imitar ciertas conductas y lo hago porque si él no le dice nada a sus papás, entonces el mío tampoco me va a decir nada y eso es lo que está correcto. Y normalizar este tipo de conductas no es lo adecuado. Lo normal sería sentarme con mi hijo y hacerle ver realmente qué es lo que está bien. Y aquí empieza como cuando no hay una comunicación concreta, presente con el hijo, aquí empiezan a desmoronarse un poco el tema del propósito que realmente Dios diseñó para el tema familiar, que es lo que, si es sano, lo que es correcto, lo que es adecuado. Entonces, hay una responsabilidad bastante sana que como padres, yo sé que hoy están aprendiendo mucho, espero que desde el amor y no desde el juicio, y estamos aquí. Sí, creo que la peor reacción es con ira. De hecho, si reacciono con ira, yo necesito ayuda antes que mi hijo. Porque al reaccionar con ira, rompo la confianza, rompo la comunicación inmediatamente. Mi mamá me pegó mucho, en mi época nos pegaban mucho. ¿A quién le pegaron aquí? Levante la mano, ¿a quién le pegaron? Ay, bienvenidos, qué lindos todos ustedes. Yo estoy aquí, yo no estoy loco. No me volví loco, a mí me pegaron bastante, me dieron bastante correa porque yo era bastante cascarita. Sí, pero yo le doy gracias a la correa en mi época. Sí, así fue. De pronto hoy existen otras maneras de corregir y todo lo que quieran y cada cual la tiene. No importa, pero realmente mi mamá nunca me corrigió con ira. No fue así, porque me hubiera marcado no solamente físicamente. Yo no quedé marcado mentalmente. ¿Por qué? Porque ella nunca lo hizo con ira. Lo hizo por amor. De hecho, si usted lee en Apocalipsis, dice que el Señor corrige al que ama. Así que la corrección hace parte del amor, ¿verdad? Si yo no corrijo es porque no amo, pero debo aprender a corregir. Ahora, los que la tienen más fácil son ustedes y nosotros. ¿Por qué? Porque Santiago dice, el que le hace falta sabiduría, pídasela a Dios y la va a tener. Y lo único que necesitamos hoy sigue siendo lo mismo, que sabiduría y discernimiento para poder hacerlo. Así que con ira no, con oración sí. Creo que todos en algún momento tendremos que enfrentar situaciones como la hemos enfrentado Indy y yo, y alguien me dijo un día, la misma distancia que existe entre un problema y su solución es la que hay entre la rodilla y el piso. Y como la oración de un padre y de una madre es más escuchada que cualquier cosa, entonces yo entiendo que hay cosas que no puedo resolverlas en ese momento porque tengo la piedra afuera. Entonces antes de que se me vuele la piedra delante de él, me tiro de rodillas y le saco la piedra delante de Dios para que Dios agarre mi rabia y me ayude. Efesios 4:15 dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor. Ojo con esto, porque es verdad, hay muchos padres que están diciendo la verdad, pero la dices con rabia, suena mentira. ¿Entra con sangre? No entra con sangre. Usted puede decir, Jesús jamás dijo la verdad a la mala. No solamente dijo la verdad, supo cómo decirla. Y yo cuando tengo que hablar, Indira lo sabe que es así, cuando tengo que hablar con mis hijos, yo me siento un momentico, respiro y luego me siento, entro a su habitación. Yo aprendí a no sacar a mis hijos de la habitación para hablar con ellos. Yo aprendí a entrar a su escenario. Primero para que se sientan muy cómodos en su escenario. Cuando yo tengo que llamarle la habitación, la atención a mis hijos, nunca los sacaba de su cuarto y los llevaba al mío. No, porque yo prefería entrar a su cuarto. Y al entrar a su cuarto estoy entrando a su escenario y en su escenario se sienten supremamente cómodos y tranquilos. Y uno como papá tiene que saber cuándo lo hace. Entonces Proverbios, otras interesantes proverbios, oigan esta. Proverbios 22:3, el prudente se anticipa al peligro y toma, este es el detalle, precauciones. Por alguna razón nuestros hijos pecan como usted y yo, o hay un ángel aquí. No, ¿verdad? No hay ángeles. Pues bueno, supongamos que su hijo cayó en pornografía y usted no, pero usted cayó en otro pecado que es igualito a la pornografía y que puede traer hasta las mismas consecuencias. La pregunta es, ¿quién lo corrigió a usted? La pregunta es, cuando usted cae en pecado, ¿qué le dice Dios a usted? ¿O usted va donde el cura, donde el pastor y se confiesa? Entonces, ¿por qué quiero tratar a otro de manera distinta como me tratan a mí? Si finalmente mi hijo está pecando, porque es que no tengo ángeles, a menos de que usted haya dado a luz al ángel Gabriel, que no creo. Usted dio ahí a luz
hombres y mujeres como usted que tienen naturaleza caída que van a pecar, como usted y como yo. Así que preguntémosle al Señor, ¿cómo manejo esto? Y estoy totalmente seguro que Dios nos va a dar las palabras para hacerlo. Quizás no quitaría el teléfono como castigo, pero lo quitaría como momento de protección, con una razón por la cual, y quizás no todo el tiempo, pero quizás en algunos instantes. Viví esa experiencia hace unos días atrás con una pareja que tiene un hijo y habían cometido el error de entregarle el teléfono de esa manera para librar muchas cosas, y cuando trataron de quitárselo, fueron casi 15 días desintoxicándolo, pero fue terrible, la desintoxicada fue terrible, pero bueno, se desintoxicó y ya aprendió cómo es el asunto. Entonces pusieron límites, simplemente le dijeron a sus hijos: aquí en la casa, a partir de ahora, en la semana, como está en el colegio, no hay pantallas, no hay teléfonos el sábado, y además al lado mío. Y lo aceptaron, no hay problema. El chino no se tiró desde el segundo piso, lo aceptó. ¿Por qué? Porque papá se sentó con él y le dijo: nos vamos a desintoxicar los dos, porque aparte él como que también estaba un poquito intoxicado. Entonces yo sí creo que simplemente el diálogo solucionará lo que los gritos y las peleas jamás solucionan. Bueno, ya para terminar, queremos hablar de una experiencia, desde la experiencia personal, doctora Mafe y pastor. La doctora va a hacer de cuenta que esto es un consultorio lleno de pacientes, una consulta masiva. Y el pastor va a hacer de cuenta que esto es una consejería masiva. Entonces queremos preguntarles, ¿cuál es ese consejo que sí o sí ustedes nos dan a nosotros como padres, que tenemos todas estas preguntas o inquietudes que hemos planteado? Todo esto a lo que nos enfrentamos en el mundo digital, que hoy está literalmente envenenando a nuestros hijos. Bueno, como yo lo dije al principio, realmente estamos en este escenario más allá para latigarnos, es más que todo para desaprender y aprender cosas nuevas. Yo sé que educar en esta generación a veces es difícil, cansa, agota y abruma mucho, de remar demasiado, primeramente porque entra ese tema de culpa, de lo estoy haciendo bien, o soy una buena mamá, soy un buen papá, de pronto estoy trabajando, o tantos roles, pero yo hoy realmente te diría que sí lo estás haciendo bien, porque a pesar de que no tienes un manual o un catálogo de perfección de que esto es lo que te funciona, a través de la palabra también te lleva el Señor a poder descansar que lo que estás haciendo realmente lo estás haciendo bien. Porque pedir ese redireccionamiento a Dios hace también que tu corazón pueda descansar de que esa educación que tú estás brindando es sana y es clara. Y entender algo muy importante que yo anoté acá, y es que los hijos no necesitan a papás perfectos, necesitan padres presentes, humanos y sinceros. Entre más humanos sean en esa paternidad y maternidad, van a crecer hijos totalmente saludables, porque van a crecer en entornos confiados, seguros, plenos, porque están aprendiendo a ver a ese papá transparente, que aprende primero a reconocer en qué falló. Y si hoy de pronto están en esa etapa en la que entregaron un celular, vuélvanlo a intentar, porque la educación, la crianza no es lineal y pasa también hasta en el proceso personal de nosotros como personas. Y yo como psicóloga, siendo psicóloga, voy al psicólogo también y tengo mis apoyos espirituales. Y eso no significa que yo no entienda la humanidad que Dios creó en mí. Entonces, si Mafe reconoce que también tiene momentos vulnerables, ¿cómo no lo van a aprender a reconocer ustedes que son papás? No son papás perfectos, pero son los papás que sus hijos necesitan en el momento. Muy bueno, con un gran consejo psicológico y espiritual también. Y quedó grabado que no es lo mismo. No, tremendo. Yo lo resumiría en una cosa, porque como también fui hijo, lo que pasa es que yo no nací en un hogar cristiano. Bueno, nací en un hogar católico sin mucha fe, pero yo tuve algo en mi casa que sin mi papá ser cristiano y no asistir a ninguna iglesia, porque mi papá no asistía a ninguna iglesia, tenía una Biblia así grandota al lado de su mesita de noche y la leía, pero mi papá fue un ejemplo. Mi papá fue íntegro. Mi papá era el mismo en la casa y en la calle, y nunca fue a una iglesia un domingo.
Pero mi papá tuvo autoridad hasta el último día de su vida en mí porque su ejemplo lo hizo garante de la autoridad que tenía sobre mí. Luego me di cuenta que la Biblia lo dice. Y mi papá nunca lo leyó, pero luego me di cuenta que la Biblia dice a los padres: padre, sé ejemplo a tu hijo. No perfecto, sé ejemplo. Si trato de ser perfecto, nunca lo lograré. Pero cuando somos ejemplo y somos congruentes, y ya ahora me vengo hacia la fe, porque aquí es más delicado, ¿saben? En la fe es más delicado porque en la fe voy a ser juzgado por lo que creo. Entonces cualquiera de los chicos de hoy que son nuestros hijos pueden decirnos una cosa: pero si tú eres cristiano. El día que nuestro hijo nos diga eso y uno se sienta profundamente cuestionado, realmente hay que evaluar nuestra fe y mirar qué tan congruentes somos, porque finalmente hay absolutos que nunca van a cambiar. No importa todo lo que cambie, pero hay varios absolutos. Uno de ellos es el ejemplo. El ejemplo no va a cambiar nunca. El ser humano fue diseñado para aprender bajo la imitación. O si no, dígame usted cómo aprendió a hablar, si no fue porque usted imitó a su papá. Papá, mamá. El 80% de cosas que usted sabe las aprendió imitando a otro. Por eso usted camina como su papá y como su mamá o como el que le enseñó. O sea que eso no va a cambiar nunca. Quiere decir que ustedes y yo tenemos algo muy poderoso de la puerta hacia adentro y de la puerta hacia afuera. Se llama ejemplo. Cuando un niño, un adolescente o un joven me ve siendo el mismo adentro que afuera, tengo la autoridad para cualquier cosa en ellos. Pero cuando pierdo mi autoridad es porque no fui lo suficientemente congruente. ¿Qué es una persona congruente? Que lo que piensa, dice y hace es lo mismo. Y si algo están viendo nuestros hijos es nuestra congruencia. Yo lamentablemente digo esto, pero muchas veces atiendo jóvenes que el cuestionamiento de ellos es: pastor, mi papá en la iglesia levanta las manos para cantar y adorar, pero en la casa él no es así. En la casa él maltrata a mi mamá y a nosotros nos trata así y así y así, y allá no hablan las lenguas que habla en la iglesia, pastor. Allá utiliza otro tipo de lenguas que mejor no se las digo. En ese instante no hay nada que decir. Ahí no hay teléfono que valga. Ahí perdí todo. Así que el reto para todos nosotros no es ser perfecto, estoy de acuerdo con eso. No soy nada perfecto. Yo muestro mis errores a todo el mundo y a mis hijos más. Pero sí tengo la capacidad de decir: puedo ser ejemplo en esto. Y ahí Dios los va a respaldar profundamente. Cada vez que se hace ejemplo, Jesús dijo: imítenme a mí. Pablo dijo: hagan lo que yo hago. ¿Saben ustedes qué dice el Islam? Los musulmanes saben qué dicen. ¿Saben qué decía Mahoma? Mahoma decía: hagan lo que digo, no lo que hago. Jesús no dijo eso. Jesús dijo: hagan lo que hago. Y creo que cualquiera podría decirle a su hijo: hijo, haz lo que hago yo, y verás qué va a pasar en ti. Ejemplo. Excelente. Doctora Mafe, pastor, Amén. muchísimas gracias. Y de verdad que creo que todo lo que estamos aprendiendo aquí, lo que nos han traído, lo que hemos tratado de hacer, obviamente estas no son las respuestas tal vez de todos nuestros cuestionamientos, pero sí son un punto de partida desde el cual nosotros podemos comenzar. Creo que todos de aquí nos podemos llevar, por ejemplo, yo saqué 5 puntos. 5 conclusiones que saco yo de aquí y que quiero compartir con ustedes, o que queremos compartir con ustedes, para que verdaderamente nos llevemos como algo, porque todos aquí hemos estado, yo los veo grabando, los veo anotando, y en realidad toda la información que hemos recibido hoy no solamente es información valiosa, sino que son pautas, principios, valores que en realidad nos van a ayudar a todos. Y lo primero es mirar lo que hablábamos ahora: ¿qué ejemplo estamos dando? ¿Qué están viendo nuestros hijos en nosotros? Y esto no solamente va a aplicar para el tema digital, esto aplica absolutamente para todos los aspectos de nuestra vida, todo aspecto de nuestra paternidad. No es solamente que estamos criando digitalmente, sino que criamos con absolutamente todo. Lo segundo, es necesario conectar con nuestros hijos, es necesario conversar acerca de lo que les está sucediendo y lo que está sucediendo en casa. Y necesitamos hacerlo. Lo tercero, darle valor a lo que ellos piensan. Hay que escucharlos. Tenemos que saber, por ejemplo, en las situaciones que expusimos hoy,
¿Qué piensan ellos de eso? ¿Sí? También ponernos en su lugar, pero también ponerlos a ellos en el lugar de nosotros. ¿Qué tal que nosotros le digamos a nuestros hijos, ¿y qué harías tú en esta situación? Para que ellos también puedan crear criterio. La doctora Mafe hablaba de eso, que inclusive todo el tema de los dispositivos está haciendo que nuestros hijos pierdan inclusive la capacidad de pensar. Pongámoslos a pensar. Y finalmente, incluir a Dios en la toma de todas nuestras decisiones. ¿Sí? Sin duda alguna, la disciplina y la crianza de nuestros hijos debe estar alineada con lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces, no puede haber corrección, no puede haber una mejor casa, no puede haber una mejor familia si nosotros inicialmente no tomamos estos dispositivos y los apagamos y conectamos con Dios y con nuestra familia. Quiero dejarlos con una victoria, que fue la victoria del pueblo judío y del pueblo de Israel, cuando aquel libro de Esther que les contaba al principio. Porque Esther va donde el rey y no logra que ese decreto de muerte desaparezca, pero sí logra que se emita otro decreto que le permite al pueblo de Dios defenderse. Y no murió el pueblo. Y nosotros dijimos, no solamente podemos hacer algo, vamos a hacer algo. Tenemos la autorización de parte de Dios para defendernos. Y tenemos la autorización de parte de Dios para nosotros poder salvar a nuestra familia. Nehemías le dijo al pueblo, ¿saben qué? Ahí está el enemigo, sí, aquí está el enemigo. Y es poderoso, pero más poderoso es el Dios en que nosotros creemos. Así que teniendo en cuenta eso, entonces yo los invito, así como Nehemías invitó al pueblo a luchar por sus casas, a luchar por sus familias, a luchar por sus hijos, a luchar por sus esposas, por sus esposos. Y cierro con Isaías 65, 23. Llévense esta palabra en el corazón. No trabajarán en vano. Escuchen, padres, no trabajarán en vano, ni sus hijos están condenados a la desgracia. Porque tanto ellos, o sea, ustedes, como su descendencia, es decir, sus hijos, serán una simiente bendecida. Dice, sus cosechas no serán devoradas por sus enemigos. Sus hijos no nacerán para ser carne de cañón, porque son hijos de aquellos a quienes el Señor ha bendecido, y sus hijos también serán bendecidos. Mis amados, quiero invitarlos a que a través de ese QR que está en las pantallas y que los servidores también tienen en sus celulares, ustedes puedan no solamente pues registrarnos su asistencia, sino contarnos qué tal les pareció esta conferencia. Y bueno, la idea es que este sea el punto de partida de un taller que hemos denominado Apaga y Conecta. Mis amados, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. El Señor los bendiga. Gracias a nuestros invitados, Pastor Mao, Mafe, y de verdad, han sido de gran bendición para nosotros y esperamos que esta conferencia haya sido de bendición para ustedes.